El acta de la sesión 34 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 35 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley 21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación, para incorporar normas sobre enfoque de género en su administración. Se ha recibido un oficio del Secretario General de la Corporación, por el cual informa que la diputada Mix reemplazará de manera permanente a la diputada Schneider. Se ha recibido una invitación de la Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, doña Solange Bernstein, para la Presidenta de la Comisión, con el objeto de que participe en la cuenta pública 2022, donde se detallarán los logros y desafíos de la gestión institucional. Se ha recibido un correo del diputado Johannes Kaiser, por el cual solicita a esta comisión señalar la definición del concepto de mujer para efectos del trabajo legislativo. Se ha recibido una carta de doña Marcela Zamora, por la cual solicita a la comisión buscar alguna alternativa de justicia para hechos que aún no están tipificados como delito y que no son acogidos ni por la Fiscalía ni por los juzgados de policía local. Esto es el acoso y el hostigamiento, situación que ella vive como muchas mujeres y no tiene apoyo. Se ha recibido un oficio de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana de la Oficina de Informaciones, por el cual comunican que con fecha 20 de marzo fue publicada en la plataforma digital Congreso Virtual una consulta acerca del proyecto de ley que crea un mecanismo que permite transitar hacia la paridad de género en los directorios de empresas públicas y en aquellas en que el Estado tenga participación. Y se ha recibido un correo de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por el cual informa que no podrá asistir a esta sesión sin perjuicio de estar disponible para poder colaborar en el proyecto de ley. Eso es todo, Presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, si alguien tuviese algo que mencionar, y si no, para palabras sobre varios. Diputada. Sí, si nos pudiesen repetir qué es lo que consulta el diputado Kaiser, por favor. El correo, bueno, lo que nos informa la Secretaría es que el correo del diputado Johannes Kaiser, por el cual él solicita a esta comisión señalar el concepto de mujer para efectos del trabajo legislativo. Nos está pidiendo que como comisión intentamos ver un concepto sobre la palabra mujer para efectos del trabajo legislativo. Están abiertas las palabras para puntos varios o sobre la cuenta. Si no, le vamos a dar paso. Diputada Mix y no sé qué más. Muchas gracias, Presidenta. Felicitarla además por su nuevo rol en la comisión, de la que voy a ser parte durante este periodo legislativo, por el año que viene, en representación en reemplazo, de Emilia Schneider. Quería compartir con ustedes una buena noticia. Siempre es bueno venir a un lugar donde además se generó el interés por hacer este estudio. Yo les quiero contar a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, está medio carreteado porque este lo sacamos solo para efectos de usarlo como para presentar y hablar de él, pero se están imprimiendo los 500 ejemplares. Se desarrolló este trabajo que nos motivó a realizarlo luego de mi participación en esta misma comisión cuando se inició la Comisión Permanente de Mujeres y Equidad de Género en el 2018. Y hubo dos hitos que me hicieron convencerme de la necesidad de hacer este estudio. Primero, el cambio de nombre de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que empezó a llamarse Cámara de Diputados y Diputadas después de que esta diputada lo sugiere en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género el año 2018, en los inicios de la comisión, y lo acordamos como comisión, lo pedimos, una modificación reglamentaria, y lo logramos, y ustedes lo pueden ver que ya están los logos en todos lados. Se instaló como tal. Y segundo, es que era muy importante hacer un análisis, y lo pudimos hacer al alero de la vicepresidencia que me tocó presidir,
Presidenta. El año pasado hicimos este estudio en conjunto con la Biblioteca del Congreso Nacional. Es un estudio comparado del Parlamento chileno en relación a los parlamentos con perspectiva de género. Es como los avances, los desafíos de nuestro Parlamento en relación a la perspectiva de género, y de hecho tiene 2 grandes capítulos, y el segundo capítulo hace un resumen, es un estudio bastante acabado de todas las iniciativas que se han discutido en las últimas décadas con perspectiva de género. Este va a ser entregado en un acto oficial a todas ustedes, van a ser invitadas formalmente el 11 de mayo, jueves 11 de mayo, en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional, donde vamos a tener la posibilidad también de invitar a las ministras, así que la ministra está a propósito, Camila, para que ya lo agenden. Obviamente ministras, subsecretarias, embajadoras, porque creemos que es importante que se valore el avance de no solo de la representación de la mujer en estos espacios de representación popular, sino que también cómo ha ido el avance en la discusión de proyectos que tienen que ver con nosotras. Así que yo no quería dejar pasar este momento, iniciando mi participación en esta comisión, invitándolas a todas ustedes, comprometiéndolas a ir, para hacerles entrega también de su ejemplar del libro, que está mejor presentado que este, estaba muy carreteado, pero es un tremendo documento que esperamos que sirva además de consulta en los centros de formación universitaria, de formación, porque es un libro oficial de la Cámara, de inscrita, de hecho, en el registro de propiedad intelectual, un trabajo que hicimos con un equipo de investigadores, más todo el equipo que puso a disposición la Biblioteca Nacional. Así que creemos que es un documento que nos puede servir no solo a nosotras, para ir viendo y reconociéndonos también en nuestros avances durante el paso de muchas otras que estuvieron antes que nosotros también, que esperamos nos puedan acompañar. Estamos extendiendo la invitación a todas las ex parlamentarias, tanto senadoras como diputadas, para que también ese día puedan estar en este acto de presentación del libro. Así que eso quería, Presidenta, para que ya lo agenden. Ojalá contemos con todas ustedes. Nosotros estamos intentando que sea bien transversal. La participación ese día en el lanzamiento del libro no tiene ningún sesgo. Quienes me conocen, más allá de que parezco más seria, pero más enojona, pero la verdad que soy bastante amplia para poder llegar a acuerdo, y lo que hay aquí es información objetiva, real, no tiene ninguna mirada tendenciosa, ni mucho menos, porque hay que escribir la historia, hay que escribir las cosas, el registro de lo que hemos avanzado tal cual es. Solo para darle un ejemplo, entre la década del 89 al 2000 incluso, apenas empezó a funcionar este Parlamento, solo se pudieron discutir en todo ese periodo un porcentaje de proyectos de ley que en la siguiente década se duplicó, y después solo en 2 años siguientes a la siguiente década, es decir, entre el 2021 y el 2022, fue más del 50% de lo que se había duplicado. Es decir, vamos en buen camino, haciéndonos cargo de los debates, de temas que nos competen. Y a propósito, además, Presidenta, de uno de los proyectos que ustedes tienen en tabla para analizar respecto de cómo Parlamento, como Cámara de Diputadas, nosotras habilitamos nuestra infraestructura también. No se trata solo de la representación de mujeres, sino que también habilitar la infraestructura para acomodadores, etcétera, que está puesto acá, pero también considerarnos como un espacio al que hay que actualizar en ese sentido. Así que eso quería compartir con ustedes. Ojalá pueda contar con todas el 11 de mayo, día jueves, así que las que les toque viajar se queden un día más. Anita, contar contigo ese día. Tienen un mes de anticipo para organizarse. Ya, muchas gracias, Presidenta. En la mañana, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, en el Salón de Honor les vamos a hacer llegar la invitación formal. Muchas gracias. Sí, recuerden que estamos en palabras sobre la cuenta o palabras o puntos varios. Así que, hola Marta, llegó la diputada Bravo, por si alguien quiso, perdón, González, me equivoqué. Si no, pasamos ya al punto número 1, si es que nadie tuviese nada que decir. Marta y Kiara. Presidenta, bueno, saludarlas a todas, también a los que están telemáticos, a las que están telemáticos, agradecer también la presentación de la diputada Mix, un trabajo bien interesante, y de poder analizar el camino recorrido también es bien
es bien motivador, porque a veces los temas de género son tan cuesta arriba que uno los ve, pero mirar el avance y mirar lo significativo que ha sido esta comisión es bien importante también para el trabajo venidero. Bueno, y en ese contexto también, Presidenta, quisiera que como comisión pudiéramos, no sé de qué forma, pero mandar un mensaje también al Senado para que pudiese tramitarse y ponerse en tabla el proyecto sobre la violencia integral de género, que es un proyecto que está largamente esperado y discutido ya. Entonces, que podamos tomar una acción como comisión para solicitar ese proyecto. Que en el contexto de las violencias y de la seguridad, por supuesto que también tenemos que relevar la seguridad de las mujeres, y la violencia de género sigue siendo en las tasas y en la estadística todavía altísimas, y es una situación que no hemos podido revertir a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. Así que lo propongo, Presidenta, como comisión, que podamos, no sé si oficiar o si hacer alguna carta, envío, que podamos ir también a hablar con el presidente del Senado. No sé cómo puedo hacerlo más idóneo, digamos, para poder hacer esa solicitud. Gracias, Presidenta. Diputada González, para entender bien, usted se refiere al proyecto de una vida libre de violencia, ¿cierto? Ya, efectivamente, como de alguna forma como comisión pedir que están corriendo los plazos, por así decirlo. Es una unanimidad, ¿cierto? ¿Sería para el presidente del Senado manifestarle que la necesidad de que sea tramitado Más rápida. Porque Constitución y Mujeres Unidas, sí. Está en Constitución y Mujeres Unidas en el Senado, entonces ¿Pero está con urgencia, perdón? está con suma urgencia. Ya, entonces debería bajar, lo que nos están informando desde el Ministerio, nos están contando. ¿Podría pasar Va, para las personas que están en el Zoom, va a hablar la asesora de la ministra respecto a estas consultas que tiene la diputada González, que yo encuentro que tiene toda la razón. Creo que las mujeres tenemos que estar pujando por una vida libre de violencia, y si ya está en el Senado y puede llegar prontamente para acá, creo que es lo más conveniente. Buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio, saludar a todas las integrantes de esta comisión, contarle que efectivamente el proyecto está en segundo trámite, segundo informe, está siendo conocido por la Comisión de Constitución y Mujeres Unidas del Senado. Se presentaron 116 indicaciones, dado que desde el Ejecutivo lo reestructuramos para efecto de incorporar un informe financiero mayor al que tenía y incorporar el Sistema Integrado de Información, que es un proyecto que viene trabajando el Ministerio con el Banco Mundial a propósito de la ruta crítica de la violencia, que se hacen ciertas recomendaciones, que el Ministerio está trabajando en una maqueta. El sistema integrado básicamente es un sistema de informático que va a permitir que se interconecte el Poder Judicial, Carabineros, las policías en general, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, la atención primaria de salud, para efectos de generar una ventanilla única, es decir, que las usuarias no tengan que ir peregrinando por la atención estatal, y también a su vez nos va a permitir tener datos de mejor calidad. Hoy día la información que ocurre en los distintos dispositivos que ejecuta el CERNAMEG no está interconectada con ningún otro servicio público. Por lo tanto, si tenemos una usuaria, por ejemplo, en una casa de la mujer que sufre algún acto de violencia física y va a un centro de atención de salud, el funcionario que la atiende no tiene cómo saber que ella ya estaba siendo intervenida psicosocialmente, por ejemplo. Y por lo tanto, lo que va a permitir esta plataforma es poder generar mejor datos, y eso también va a ayudar a reorganizar la oferta programática. O sea, tiene como varios efectos al mismo tiempo. Ese proyecto y esa maqueta del Ministerio la viene trabajando desde el 2020, y lo que hicimos fue incorporarla a la ley, al proyecto de ley, para efectos de que quede establecido como parte del sistema. La próxima semana debiéramos entrar a votar las indicaciones relativas al sistema integrado. Nosotras conversamos hace muy poquito rato con el secretario de la comisión y tenemos como una proyección de que nos deberían de quedar unas 4 o 5 semanas de tramitación en el Senado para salir a la Comisión de Hacienda y a la Sala.
Por lo tanto, estamos más cerca de volver, digamos, porque vamos a tener que volver en tercer trámite. Hemos hecho bastante esfuerzo con los senadores y senadoras para efectos de que el proyecto sea discutido todas las semanas, porque la agenda, y por eso mismo también, junto con la ministra Tobá, acordamos de que este proyecto fuera incluido dentro de la agenda de seguridad. Y para ello, lo que hicimos fue que, si quiere, Presidenta, por su intermedio, lo podemos hacer llegar a la comisión. Levantamos una minuta que explicara en el fondo el fenómeno del crimen organizado, cómo afecta principalmente a los cuerpos de las mujeres. Lo que hemos podido observar con la experiencia comparada en la región, y que pese a tener una ventana de oportunidad, no lo hemos hecho en otros casos, es que cuando estos fenómenos se instalan en los territorios, tienen un impacto mayor en el caso de las mujeres, porque comienza mayor desconfianza hacia el sistema judicial y de denuncia, porque el crimen organizado en general tiene características más propias masculinas y por lo tanto la política pública las ve poco y solo las ve ex post, entonces no permite dar cuenta de que los secuestros, que los homicidios y que el componente del crimen organizado tiene un fuerte impacto en las mujeres y en sus vidas. Dejan de ir a sus controles de salud, dejan de ocupar el espacio público, dejan de denunciar cuando, por ejemplo, son víctimas de violencia doméstica. Es decir, las situaciones se agravan y hoy día, por ejemplo, cuando se desbarata una red de explotación sexual comercial, no tenemos una oferta programática adecuada para atender a esas mujeres. Cuando tenemos situaciones más desbordadas de trata, tenemos una oferta muy pequeña en materias de trata. Pero principalmente lo que no tenemos es herramientas para levantar alertas tempranas, que situaciones de violencia menos agravadas no se sigan agravando. Y en ese contexto, este proyecto de vida libre de violencia, que tiene un fuerte componente preventivo, era indispensable incluirlo en la agenda de seguridad. Esto fue un anuncio que hizo el presidente el 8 de marzo en el acto, es un compromiso que el Ministerio del Interior también asumió con nuestro ministerio, y por lo tanto eso nos ha llevado a tener un poquito más de celeridad, dado que la Comisión de Constitución en el Senado está muy demandada por los proyectos de la agenda de seguridad y otros proyectos, que el de vía libre de violencia también esté priorizado en esa agenda. Por lo tanto, nuestro cálculo con la Secretaría del Senado es que nos debiera de quedar 4 o 5 semanas de tramitación en Comisiones Unidas, para luego Hacienda, Sala y volver. Eso, Presidente. La explicación que nos hacen desde el Ministerio, diputada González, ¿queda satisfecha sus consultas o quisiese que enviáramos igual una petición? Sí, no, me queda claro. El proyecto tiene el carácter de la urgencia. Hay una línea clara de que las siguientes sesiones se siga discutiendo. Igualmente agradeceríamos que nos envíen los informes o lo que se considere pertinente para que cuando vuelva en tercer trámite nosotros ya también tenerlo considerado. Podríamos asistir también a las sesiones, son hartas indicaciones, entonces está bien, me parece muy bien la perspectiva de hacer esta integralidad de temas y tomarlo en todas las dimensiones que conlleva, porque una de las cosas y lo que hemos tenido acá, las audiencias y las que conocemos obviamente del tema, sabemos que hay que se entrampan algunas partes del sistema y eso no deja que la denuncia o siga su curso o que la mujer no tenga confianza en denunciar o que no pueda salir efectivamente de este círculo de violencia, ya sea por temas económicos, culturales, estructurales, y eso, digamos, esa evidencia, ¿cierto?, de por qué hoy día no hemos podido bajar esta tasa de femicidio frustrado, tiene que ver con estos puntos y que me parece muy bien que estén digamos, integrados. Sí, tenía algo, se me fue una idea, pero si me recuerdo la voy a volver a poner, pero como te digo, es un proyecto que necesitamos con urgencia. 180 femicidios frustrados nos dicen que en cualquier momento esos femicidios pueden ser ejecutados.
Palabra Camila. Gracias, presidenta. Nosotros el lunes le hicimos, desde luego me comprometo a mandarles también esa información, le hicimos presente a las Comisiones Unidas de Constitución y Mujer del Senado que al 6 de abril del 2023 tenemos 52 femicidios frustrados, de los cuales 35 de ellos tenían medidas cautelares y fallaron. Y de los 10 femicidios consumados que llevamos al 6 de abril del 2023, solo uno tenía medidas cautelares. Y de los 10, 7 habían denunciado y no le habían dado medidas cautelares. Por lo tanto, por eso, y esa información la estamos relevando semana a semana para efectos de visibilizar la urgencia de que el proyecto pueda llegar a puerto pronto. Porque la plataforma integrada de información nos va a permitir tener estas alertas. Y además estamos mejorando algunos mecanismos de acceso a la justicia. Por ejemplo, que cuando se decreta una medida cautelar en la justicia de familia y el tribunal se declara incompetente porque los hechos son constitutivos de delito y deriva los antecedentes del Ministerio Público, lo que ocurre hoy día es que ese circuito se decreta la medida cautelar por el Tribunal de Familia, el Tribunal de Familia se declara incompetente, los antecedentes llegan al Ministerio Público y ahí mueren. Y nadie le hace seguimiento a esa medida cautelar que, pasado el plazo por la cual se determina, queda sin seguimiento. Para ello, lo que nosotros estamos proponiendo en las indicaciones es acompañamiento judicial de la medida cautelar. Y por lo tanto, decretada una medida cautelar en familia y declarado el Tribunal de Familia incompetente, obliga en un plazo acotado al Tribunal de Garantía de dar cumplimiento a esa medida cautelar y obligar al Ministerio Público a pronunciarse sobre la causa. Porque la facultad en el fondo de formalizar y de darle cursos a investigación por maltrato habitual o por lesiones en contexto de BIF es exclusiva del Ministerio Público. Y mientras no se hace la formalización, el Tribunal de Garantía no tiene competencias para pronunciarse y el medida cautelar queda en tierra de nadie. Y esa es una de las cosas que queremos resolver con este proyecto y ahí radica su urgencia. Sí, presidenta, me acordé del punto que me parece súper asertivo, ¿cierto?, que se enmarque en esta agenda de seguridad y también consultar si está incorporado, digamos, porque una de las falencias también que se ve a la hora de denunciar es la recepción que tienen por parte de algunos funcionarios de policía. Y en algunos foros, charlas, etcétera, se ha propuesto que en las policías hayan policías especialistas en violencia de género que puedan atender de manera asertiva la denuncia de violencia de género o si hay alguna capacitación o alguna introducción a, digamos, la violencia de género entendida como una violencia diferente de las violencias comunes por este círculo que se hace, ¿cierto?, que hay una razón, ¿cierto?, profunda, distinta de por qué las mujeres se demoran en promedio 7 años en denunciar una violencia de género, porque hay una, digamos, temor a esa denuncia y porque como no se cumplen algunas de estas cosas que tú mismo estás mencionando, ¿cierto?, la mujer al denunciar queda más expuesta a que, o sea, si denunciáis te pego el doble. Entonces, y eso hace mucho que la mujer no denuncie y además la recepción por parte del funcionario, que esto también ha ido cambiando, pero no sabemos hasta qué punto ha cambiado, de que también tiene que ver con temas culturales, que nosotros hemos escuchado testimonios de mujeres que llegan a las comisarías y alguna policía le dice, pero si usted sabe cómo se arreglan estas cosas, o espere que deje de estar curado y se vuelva a su casa, o cosas como esa que no corresponden, digamos, a tomar una denuncia y que hace que las mujeres también no sigan denunciando. Entonces, ¿cómo incorporamos en las policías, en las comisarías, esta perspectiva de la violencia de género, que se recoja de una manera distinta la denuncia en el fondo y que pueda ir, ¿cierto?, tomando todo esta resguardo que se necesita también para que la mujer esté segura denunciando? No sé si eso se ha incorporado o se puede incorporar en un digamos, camino distinto, porque es importante el primer acercamiento que tiene la mujer a denunciar.
Muchas gracias, Presidenta. Yo tengo dos dudas. Se supone que ese proyecto, que ya a esta altura es una ley marco, ¿verdad?, que nos va a ayudar a interpretar muchas otras leyes de cuáles se puedan afirmar en esta ley marco. Entendiendo que la Cámara de Diputados y Diputadas es la Cámara de origen de esta iniciativa, que siempre ha sido un mensaje, no ha perdido esa modalidad, pero quiero saber si va a volver a la Cámara para discusión en comisión, producto de las modificaciones, o se va directo a sala. Es una pregunta, porque podría ser que se solicitase, se revisara, y en ese sentido me quiero adelantar, Presidenta, si es así, gustaría saber la postura del Ejecutivo respecto de eso y a qué comisión ustedes la enviarían, porque entendemos lo sobrecargada que está la Comisión de Constitución y que además podríamos darle la rapidez que requiere, ya que partió acá, no existía la Comisión de Mujeres en ese tiempo, se vio el desarrollo social, pero que efectivamente tengamos la posibilidad de, si es que se va a revisar, que ojalá seamos nosotras, como comisión, la comisión técnica para revisarla. Eso, Presidenta. La diputada Tello y luego responde el Ministerio para que podamos dar curso a la tabla. Muchas gracias, Presidenta. Saludarlas a todas. Bueno, agradecer la información de todo el trabajo que está llevando adelante el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y quiero saludar, y creo que es muy pertinente y creo que es muy importante esta conversación que se tuvo con la Ministra del Interior y Seguridad Pública respecto de la necesidad de incorporar este proyecto de ley también como lo pienso como la perspectiva de género en los temas de seguridad pública, que me parece que estábamos quedando un poco al debe en tanto a la conceptualización un poco de esto, porque evidentemente que la problemática por la que atravesamos, ¿cierto? Ya lo hemos discutido latamente en esta comisión. De hecho, el año pasado estuvimos prácticamente todo el año hablando sobre los temas de femicidio, y creo que era una necesidad, y por lo mismo creo que es una buena noticia, porque además eso va a permitir darle mayor celeridad también a un ámbito de la población, de la sociedad, que iba quedando abandonado. Entonces, eso lo quiero relevar, y por supuesto me sumo a la pregunta de la diputada Mix respecto de si es que ya tienen pensado más o menos un diseño de cómo lo pudiéramos tramitar de la manera, creo yo, más rápida y eficaz posible dentro de la Cámara. Muchas gracias. Gracias, Presidenta, por su intermedio a la pregunta de la diputada González. Efectivamente, en las indicaciones que incorporamos, lo que hicimos fue reorganizar el proyecto. En un primer título está la definición y el objetivo de la ley. En un segundo título está lo que tiene que ver con mandatos sectoriales preventivos. Un tercer título relacionado con la atención y protección de las víctimas. En el título segundo tenemos mandatos sectoriales preventivos y la atención y reparación de las víctimas, y en un tercer título el acceso a la justicia, que tiene que ver con todo lo que relaté antes. Hicimos esta reorganización, que no es particularmente nuevo de lo que el proyecto tenía, porque el proyecto tenía varios mandatos sectoriales importantes, pero tenía una patita que le faltaba, era a quién le reportaba que cumplía con ese mandato sectorial. Y para eso incorporamos una comisión interinstitucional, que es una comisión técnica, no de autoridades, que va a estar integrada por el Ministerio Público, el Poder Judicial, además de los ministerios sectoriales, que van a tener a su cargo conocer el Plan Nacional contra la Violencia y las acciones que se toman en materia preventiva o por cada sector. Y en ese sentido hay mandatos específicos para las fuerzas de seguridad, tanto de seguridad pública como gendarmería, para efectos de capacitar y mejorar lo que tiene que ver con la atención de las víctimas, pero también con la violencia institucional que se genera dentro de esos organismos. O sea, tiene un mandato multidimensional en el fondo. Pero además, a propósito de la ley de monitoreo telemático, la ley mandata al Ministerio para la coordinación de la pauta unificada de riesgo, y en el marco que se aplica en los casos de violencia intrafamiliar de la 20.066, que lo tiene que hacer personal de primera acogida, principalmente carabineros, y en el marco de esa intervención se está trabajando en la pauta y en la capacitación de los funcionarios y funcionarias que tienen que hacer ese trabajo de primera acogida.
La División de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer además está haciendo capacitaciones tanto a Carabineros como PDI en materia de igualdad de género y violencia contra las mujeres. Y año a año la División de Estudio y Capacitación del Ministerio hace estas capacitaciones a funcionarios públicos en esta materia. Entonces estamos trabajando en distintas dimensiones de cómo abordar el fenómeno de la violencia, tanto en el personal de primera acogida como en el trabajo que tienen que hacer las policías a su interior respecto. Muchas de ustedes formaron parte de la comisión investigadora sobre la PDI, y lo que da cuenta en el fondo es que tenemos una carencia importante de protocolos y de trabajo con funcionarios y funcionarias de esta materia, y eso también corresponde al Ministerio resolverlo en el caso de la modificación de la pauta unificada de riesgo y en la ley marco. Estamos en todas esas dimensiones como trabajando en principalmente lo que tiene que ver con capacitación de primera acogida. Sobre la pregunta de la diputada Mix y la diputada Tello, nuestro propósito es volver a tercer trámite a la sala y ojalá no tener que volver a las comisiones técnicas. Han pasado 7 años de la tramitación de este proyecto y como les contaba, instalar el sistema integrado, crear la comisión interinstitucional, empezar en el fondo la implementación de la ley también va a tomar tiempo. Y nuestro propósito entonces es que cuando vuelva al tercer trámite lo podamos zanjar en la sala, y por eso mismo nosotras me comprometo a mandarles las indicaciones tal como están, las minutas de crimen organizado, cómo es el tratamiento que le estamos dando al proyecto, y estamos disponibles en el fondo de que si hubieran cosas sustantivas que quisieran comentarnos, podemos juntarnos y hacerlo en el marco de la discusión del proyecto. Pero lo que sí les quisiera como pedir por su intermedio, Presidenta, es entender el sentido de urgencia que tiene esto. En general, nosotras hicimos un recorrido de cuánto toma la tramitación de normas de esta naturaleza. La ley de garantías tomó 32 años. La ley de filiación tomó 9 años de tramitación. El poner igualdad de hombres y mujeres en la Constitución tomó 6 años. La ley de matrimonio, la nueva ley de matrimonio civil que permitió el divorcio tomó 14 años. Esta lleva 7. O sea, a contraposición de otras normativas que entran y salen con mucha urgencia, las que tienen que ver con igualdad de derechos, derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de las personas con discapacidad, toman un largo tiempo. Y lo cierto es que la violencia contra las mujeres, desde el momento en que la ministra Pascual presentó ese proyecto de ley a la fecha, ha tenido un 47% de aumento. Y además los delitos contra las mujeres se han ido agravando. Y además, frente a fenómenos de criminalidad como el que estamos viviendo, otros delitos también se acentúan. Trata, tráfico de personas, explotación sexual comercial, y necesitamos tener una respuesta institucional por parte del Estado para dar a esos nuevos fenómenos. Y esta es una ley marco que nos va a poder dar herramientas para articular esa respuesta estatal. Y es ahí la urgencia, y por eso ha sido un proyecto que hemos priorizado desde el Ejecutivo y que les pedimos en el fondo la máxima colaboración, sin perjuicio de entender el rol que la Cámara juega, y por eso mismo estamos disponibles y que de poder recoger sus observaciones, entendiendo que estamos en segundo trámite luego de 7 años y que queremos llegar pronto a puerto. Muchas gracias al Ministerio y las preguntas, porque efectivamente es importante que... Sí, eso, muchas gracias. Así que ya pasamos al punto número de la tabla, que es continuar con el análisis del proyecto. Ya, último para que demos el pase a las dirigentes. Y la diputada Erika. Dale, diputada Kira. Gracias, Presidenta. Debido a las denuncias de acoso sexual y laboral dentro del Gobierno, me gustaría pedir la unanimidad para invitar a esta Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados a la historiadora Carmen Ibáñez, quien ha sido víctima presunta de hostigamiento tanto laboral como sexual, ¿cierto? Ella es exfuncionaria del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia, ha denunciado, ¿cierto?, tanto por parte de Paz Moreno, hostigamiento, maltrato laboral, y de Francisco Cofré, acoso sexual. Es sumamente grave. Naturalmente, no extiendo también la solicitud al caso de la denuncia de acoso laboral dentro del Ministerio de la Mujer, ¿cierto?, donde se acusa a Javiera Cabello,
jefa de gabinete, la ministra Orellana, porque esta mujer lo ha hecho de forma anónima. A mí lamentablemente me han llegado casos dentro de delegaciones presidenciales, por ejemplo, de mujeres que han sido víctimas de acoso laboral, entendiendo que vienen desde el gobierno anterior y por lo mismo han tenido una realidad sumamente dura dentro de su entorno laboral, y creo que es importante darles el espacio para poder escucharlas y que se solucionen estos problemas, porque no puede ser que haya mujeres que estén sufriendo acoso por razones políticas. Así que solicito la unanimidad, Presidenta. Muchas gracias. Diputada Erika, y luego vemos finalmente el punto de la diputada Valquesi. Gracias, Presidenta. Lo mío es súper cortito. Solamente solicitar que ojalá en un periodo próximo podamos recibir a la señora María Gaete, quien es representante de Mujeres Mercantes. Ella anduvo el miércoles pasado acá en el Congreso intentando comunicarse con varios parlamentarios, pero sobre todo mujeres, porque me comentaba que se está tramitando un proyecto acá en la Cámara y que estaría afectando directamente a las mujeres que se dedican al área mercante. El temor que tienen es que en un corto periodo de tiempo se puedan quedar sin su fuente laboral. Entonces quieren exponer aquí en la Comisión de Mujeres para que desde acá también podamos tomar medidas y estemos en alerta respecto de ese proyecto que se va a tramitar o si ya se está tramitando y que en el futuro nos va a tocar votar. Me imagino que está en la Comisión de Pesca, no sé, pero ella en el fondo el día miércoles anduvo solicitando poder conversar con las parlamentarias que integran esta comisión. Eso, Presidenta, muchas gracias. Le pido que tome el acuerdo. Hay dos solicitudes de acuerdo, el de la diputada Erika y el de la diputada Valquesi. Con respecto al de la diputada Valquesi, entiendo que hay sumarios administrativos funcionando para los dos casos. Ahí pido la palabra también de las compañeras de la comisión. Entiendo que se están cursando sumarios administrativos que tienen que ver con cualquier tipo de persona que cometa una falta tanto de abuso sexual, abuso laboral, y me queda solo una duda, que si eso no es contradictorio o pueda no beneficiar a las personas que están siendo parte de esta acusación de sumario, que no pueda ser beneficioso para ellas en particular, más que para quienes han sido objeto de las denuncias, en este caso las chiquillas que mencionaste, Javiera Cabello, o otras. Aquí tú me quieres decir, Carmen Ibáñez, me imagino que ya hay un protocolo andando y un sumario administrativo. Entonces mi única consulta es si es que eso no se contrapone de alguna forma para que ese sumario siga andando. Pero como tenemos que tomar unanimidad aquí en la sala, en la comisión, ¿preguntamos nomás? ¿Sí? ¿Hay acuerdo para lo de...? Vamos, pero primero tomemos el acuerdo. Hay dos tipos de acuerdos. Uno, el de la diputada Erika Olivera, que es una invitación, y el otro de la diputada Kiara Valquesi, también de una invitación. ¿Partamos por el de la diputada Erika? ¿Habrá unanimidad para las invitaciones de la diputada Erika? ¿Sí? Ya. Pasemos entonces a la última palabra, diputada Valquesi. Cortito, chiquillas, porque recuerden que tenemos esperando hace 2 semanas a las dirigentes cortito, porque tenemos hace mucho rato esperando a las dirigentes, han sido muy pacientes con nosotras, así que por favor, cortito. Sí, creo que la solicitud corresponde, tal como vino Patricia Hidalgo ex Seremi a presentar a la Comisión de Desarrollo Social en su momento. Creo que es una situación muy parecida, así que creo que correspondería también poder recibirla acá y escucharla. Ana María Bravo y después diputada Carolina Tello. Gracias, Presidenta. No, solo señalar que yo creo que si hay un procedimiento, un sumario administrativo, no es conveniente. Yo creo que terminando el sumario, aclarándose, ningún problema. Eso, gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, un poco en la misma línea de lo que señala la diputada Ana María Bravo, pero no solo respecto de eso, sino que también se me produce la problemática de que pudiera ser muy revictimizante para las propias víctimas el hecho de que tuvieran que venir a exponer acá. Yo creo que, y en la línea de lo que dice la diputada Ana María Bravo, existen actualmente, entendemos, varios procedimientos administrativos y también judiciales. Por lo tanto, me parece que pudiera también verse como una suerte de intromisión de alguna manera en los procedimientos que hoy día se encuentran abiertos, en reserva,
y en esa lógica me parece un poco complejo. Esa es mi opinión. Gracias, presidenta. Bueno, aquí son opiniones de respecto a la conveniencia o no, lo que opina mi colega Ana María y Carolina, pero yo opino todo lo contrario y creo que no afecta, y si afecta por el punto de, son dos procesos que están aparte, como bien lo ha dicho la diputada Berchesi, han habido otros casos donde han habido mucho más publicitados incluso episodios y han estado invitadas a comisiones, como el caso que ella señaló, y por lo tanto aquí, y el tema de la revictimización, si la propia afectada o la persona que denuncia, porque eso tendrá que determinarse, si es o no afectada, ella no tiene problema ni inconveniente, a mí me parece que no afecta y que, es más, yo, presidenta, estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento y la petición que hace en este caso la diputada Berchesi. Yo creo que en estos temas tenemos que siempre estar con los oídos muy abiertos a escuchar de diferentes situaciones lamentables que siguen ocurriendo, y sea donde ocurran y a quien le ocurran, aquí tenemos que tener un espacio de apertura en eso. Gracias. Estaba recordando, presidenta, situaciones similares que ocurrieron en el periodo pasado, donde la diferencia radicó en que las víctimas lo solicitaron. Yo creo que ese es un punto que no es menor. Creo que nadie de nosotros se puede atribuir la representación de algo tan delicado. Quizás lo que debiera venir al caso es que si alguna de las víctimas de verdad tiene interés de exponerse, porque finalmente se exponen, están en un proceso complejo, interno, de sumario, pero si las víctimas efectivamente lo solicitan, ellas directamente, es muy complejo negarse a esa solicitud. Quiero decirlo con toda franqueza, digamos, porque nos tocó ver, no un caso, muchos casos también, porque suele suceder que cuando quedan funcionarios heredados del gobierno anterior se generan tensiones y a veces ni siquiera es como la actitud de yo no te traje, o yo no me quiero quedar, o no les rindo cuenta a usted, me trajeron otro, en fin. Entonces yo creo, presidenta, que es súper complejo, porque finalmente si la solicitud la hiciesen las mismas víctimas, seguramente poniendo algunas condiciones de comisiones secretas u otra índole, creo que tendríamos que evaluarlo en ese contexto. Yo creo que no da para decidirlo ahora, no manejamos todos los antecedentes. Insistiría en aquello, que si son las víctimas directamente quienes lo solicitan, ojalá con un correo dirigido a la presidenta podamos resolverlo. Eso, presidenta. Hay una solución para esta situación que está planteando la diputada Mix. Efectivamente, si las víctimas nos escriben, nosotros no somos quien para negar esa escucha. Esto es televisado, además, también hay que saberlo, pero para responderle un poco a la diputada Flor, lo que opinen las diputadas, ellas pueden opinar lo que estimen conveniente, más allá si usted cree que son convenientes o no. Eso como para que no nos perdamos en el debate democrático, porque creo que aquí somos todos soberanos de nuestra palabra. Efectivamente, si es que las víctimas nos escriben, creemos que es muy pertinente poder escucharlas, pero creo que para que no se preste para... Yo sé que no quiero interpretar su intención, diputada Berchesi, pero creo que el contexto es difícil. O sea, estamos hablando, yo leí el reportaje de la señorita Ibáñez, efectivamente está hablando de temas muy sensibles que no pueden quedar impunes. Hay un proceso, sin embargo, creo que es más pertinente que nos escriban las víctimas. Sin embargo, como la solicitud que usted hizo tiene que ser votada para que quedemos todos tranquilos. Pasamos a diputada Romero. Cortito, por favor, que ya no sé cómo más cara ponerle a la señora Sara Garrido, que mire, es que por favor mírenla ustedes, porque... Estoy de acuerdo. Por favor, estoy de acuerdo. Pero no le voy a negar su tiempo de hablar. Sí, no estoy de acuerdo, presidenta. Solo en su intervención, pero a mí me parece que estamos hablando de actos que se desarrollan en el ámbito público. Por tanto, también tenemos un rol fiscalizador con respecto a aquello. Creo que ahí el votarlo es meritorio. Hoy día hacerlo. Solo me quedo con eso, porque efectivamente cada uno de nosotros puede tener alguna opinión, si es atingente o no, si ella ha pedido o no ha pedido la audiencia. Pero lo que estamos haciendo es, en nuestro rol fiscalizador, una noticia que sale por la prensa, que se ve, uno puede mandar un oficio fiscalizador, cumplir con la formalidad, pero
no le veo problema a la solicitud, porque lo que se está haciendo es fiscalizar un acto de la moneda, finalmente, o de lo que ocurre en la moneda. Entonces, a mí me parece que ahí creo que el tema tiene que quedar zanjado en esa lógica hoy, presidente. Eso es lo que le dije. Sí. Yo le estoy estoy entregando una palabra y le vuelvo a repetir lo mismo que le dije a la diputada Flor Weiss. Aquí somos todos soberanos de plantear lo que estimemos conveniente. Yo estoy haciendo uso de una votación. No voy en ninguna medida voy a decir que no se vote. Eso es un supuesto. Es que no queda, es que ha quedado súper claro porque estoy diciendo que vamos a votar. Cierro palabra. Hay que pasar a votar ya. Diputada Barchesi. Diputada Bravo. En contra, atendido lo señalado por la diputada Tello, por la diputada Mix y por lo que he señalado yo anteriormente. Diputada González. Sí, bueno, lo que yo entiendo de la situación es que, y me parece muy objetivo, que las personas afectadas puedan solicitar la audiencia por secretaría o hacia la presidencia, entendiendo que son temas delicados y ellos también expresar la forma en que los quieren expresar, digamos, si es comisión secreta, si es comisión abierta, etcétera, por el resguardo de las víctimas de su intimidad, digamos, y de lo que ellas quisiesen compartir. Esa es mi opinión. Tengo que... No entendí el punto de la votación. ¿A favor o en contra de invitar? Si es que las víctimas lo solicitan, por supuesto que... No, es a favor o en contra, tal como lo ha pedido la diputada Barchesi. A que nosotros la invitemos a ella. No, en contra. Diputada Medina. A favor, presidente. Diputada Morales. Tiene que prender su cámara. A favor, presidenta. A favor, presidenta. Diputada Olivera. A favor. Diputada Orsino. ¿Está diputada Mix? Nunca me voy a negar a fiscalizarlo, ni a favor. ¿A favor? Diputada Romero. A favor, presidenta. Diputada Tello. Por las razones expresadas anteriormente, voto en contra, secretaria. Diputada Veloso no está. Diputada Valls. Sí, a favor. Presidenta. Me encuentro en una posición un poco más compleja de la que siempre uno está porque estoy presidiendo esto. Quiero, más allá de que creo que son las víctimas las que tienen que venir a proponer en primera persona, no me puedo negar como presidenta a fiscalizar los actos del gobierno. A favor, presidenta. ¿Sabe, secretaria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 a favor, 3 en contra. O sea, habría acuerdo. Ya. Una vez saldada ya los puntos varios, pasamos al punto de la tabla número 1, que es continuar el análisis del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Ana María Bravo, María Candelaria Acevedo, Dani Sastudillo, Daniela Sicardini, Karen Medina, Natalia Romero y Carolina Tello, de los diputados Tomás de Rementería, Daniel Manucheri, que establecen las reglas de igualdad de género para la designación de las representantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo regido por la Ley General de Pesca y Acuicultura, Boletín 155-18-21. Para este análisis de esta iniciativa, se ha invitado a la presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de Pesca Artesanal, señora Sara Garrido, y a otros representantes de esa organización a fin de que concluyan su exposición sobre el tema. La acompañan Carola Barría, su secretaria, Marcela Castro, tesorera, Angélica Teuquil, vicepresidenta, Pablo Manríquez, abogado asesor. ¿Pueden bajar un poquito el volumen? Es que no estamos pudiendo llevar a cabo la sesión si es que están murmurando. Muchas gracias. Pablo Manríquez, abogado asesor, Carlos Toro, asesor técnico, Catalina Álvarez, antropóloga y asesora de la organización. Le quiero dar la palabra y pedirle las disculpas de este retraso y de que hemos suspendido la comisión varias veces. Señora Sara Garrido. Le doy la palabra.
Se escucha bien, ¿verdad? Buenas tardes, diputadas. Se les agradece que nuevamente nos hayan puesto en tabla. Las dos sesiones anteriores no pudieron, ya, pero para nosotros el estar acá nuevamente es sinónimo de la importancia que tiene una moción de estas características para las mujeres de la pesca artesanal. Entiendo que un poco va a ser quizás un poco engorroso explicar esto así como en detalle, pero don Pablo Manrique, que es nuestro asesor jurídico, tiene una presentación. Yo ahí desconozco si la secretaria la tiene a mano para que la den a conocer. Es tal cual está presentada en la comisión, y nosotros como pescadoras artesanales podamos explicar desde nuestra mirada más empírica la importancia que tiene este equilibrio, establecer equilibrio en los comités de manejo, en la participación y en la elección de los candidatos y candidatas. Entonces, para nosotros eso es súper importante, y están conmigo hoy día ahí Carola Barría y Marcia Castro, que somos las que hemos estado empujando para que este proyecto salga lo antes posible. Así que muchas gracias, don Pablo, si está ahí disponible para que pueda partir con la presentación. Señora Sara, solo comentarles que ojalá Pablo pueda poner la presentación. Nosotros compartimos pantalla, aunque Perfecto. tenemos la presentación, pero si pudiese ser así, mejor. Vamos. Ok, solo consultar si está viéndose lo que estoy compartiendo. Sí, don Pablo, vemos perfectamente la presentación. Perfecto. Entonces, bueno, con el pase dado, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Mi nombre es Pablo Manrique, soy abogado asesor de la Corporación de Mujeres en la Pesca Artesanal y Actividades Conexas, y se me ha pedido hacer una pequeña reseña con respecto a la iniciativa contenida en Boletín 15.518-21, la cual se trata de una moción que establece equilibrio de género en nominación de integrantes de los comités de manejo. ¿A qué se refiere la ley de pesca y acuicultura? ¿Pasó la diapositiva? No estoy viendo lo que está pasando. ¿Me cuenta si pasó? No, solo vemos una diapositiva, la que dice moción que establece equilibrio de género. Estamos Ok. como en la primera diapositiva. ¿Ahí pasa? Ahí sí. Ahí pasó. Súper. Bueno, la estructura de esta presentación es básicamente una introducción referida a antecedentes generales, para luego referirme al contenido de la iniciativa y concluir con una solicitud a esta comisión. Bueno, sabido es que la exclusión de las mujeres de diversas instancias ha sido una constante a través de la historia, y bueno, la pesca no ha sido ajeno a ello. De hecho, es sabido que en materias pesqueras y en materia de diversos oficios existen distintas brechas que requieren ser selladas y cerradas para efectos de avanzar en la equidad y así permitir la adecuada participación de las mujeres en las distintas instancias, y en particular en los órganos de toma de decisión y de gestión y administración de los recursos hidrobiológicos en nuestro ordenamiento. Ahora bien, con respecto a este tema, valga señalar que ya a título ya regulatorio y normativo existen ciertos avances considerables en temas de pesca, y por supuesto en lo que dice relación con las posibilidades de mayor apertura del sector a la inclusión de las mujeres. En esta lógica destacamos desde luego las directrices voluntarias que al efecto se han planteado, ¿no es cierto?, por la FAO, y sin duda destacar el avance cuantitativo que representa en esto la ley 21.370, cuyas, ¿no es cierto?, gestoras son precisamente parte de las mujeres, ¿no es cierto?, que hoy día me acompañan y que empujaron mucho en relación a dicho proyecto, que finalmente establece directrices claras en orden a cuál es el rol que le debe corresponder a la mujer en materia pesquera. Ahora bien, sin embargo, valga señalar, y como lo referí anteriormente, existen ciertas barreras y ciertas brechas que enfrentan las mujeres debido a aspectos estructurales del sector, y con respecto a ello, y en términos muy sencillos, yo entiendo que no estoy en la Comisión de Pesca, así que trataré de explicar
de la manera más sencilla posible de qué es lo que se trata, voy a hablar de lo que es el registro pesquero artesanal. El registro pesquero artesanal es básicamente un instrumento de administración pesquera en virtud del cual se permite a quienes gozan de una inscripción en las distintas categorías que éste tiene realizar actividades que inciden en esfuerzos sobre recursos hidrobiológicos. Al efecto, el registro pesquero artesanal reconoce 4 categorías. Estos son los recolectores de orilla, los buzos, los pescadores artesanales propiamente tales y los armadores. Ahora bien, para desarrollar actividad pesquera se necesita estar inscrito necesariamente en una de estas 4 categorías. En la lámina que estoy exponiendo se señala la composición de este registro pesquero artesanal a cargo del Servicio Nacional de Pesca, el número de personas inscritas de acuerdo a la última información que consta en un informe de la Subsecretaría de Pesca que analiza precisamente el rol de la mujer y las brechas existentes en temas pesqueros. Se advierte la existencia a dicho momento, es decir, al 2021, de 99.557 personas inscritas. En la lámina se puede apreciar la forma en que se compone este registro desde el punto de vista del género, y básicamente nos encontramos con que apenas un cuarto corresponde a mujeres. Ahora, valga destacar que aquí se refieren las 4 categorías anteriormente reseñadas, y si ustedes pueden apreciar, básicamente la mayor parte de las personas inscritas del género mujer, es decir, mujeres, se encuentran principalmente en lo que es la categoría recolectores de orilla. Allí encontramos el número más significativo, y ellas simplemente pueden desarrollar actividad de extracción de determinados recursos pesqueros que son efectivamente encontrados en esa zona geográfica, es decir, ellas no son personas que estén habilitadas para capturar peces propiamente tales, sino que aquello está más bien reservado a las otras categorías. Ahora bien, ¿quiénes son los que tienen efectivamente recursos para llevar a esto? Bueno, principalmente son los armadores. Ellos son los que se llevan, por decirlo de alguna forma, la gran tajada desde el punto de vista de los recursos. Se dan cuenta en ese acápite, tenemos apenas en armadores 560 mujeres. Ahora, los pescadores artesanales también participan de ello, pero en menor medida, y son aquellos habilitados para generar esfuerzos sobre las pesquerías respectivas, pero generalmente lo hacen al alero de un armador, quien es el que tiene la posibilidad de extraer los recursos hidrobiológicos. Si vamos entonces a la composición de estas 2 categorías que económicamente representan el plato más fuerte dentro de lo que son las posibilidades del registro pesquero artesanal, nos vamos a encontrar con que el número de mujeres que están habilitadas para poder desarrollar esa actividad es bastante bajo, casi representativo de una cuestión meramente nominal. Ahora bien, el informe al que me referí es básicamente Hombre y Mujer en el Sector Pesquero y Acuicultor de Chile, está elaborado por la Subpesca, ello en el año 2022, y allí reconoce un poco las cifras que acabamos de reseñar en la lámina anterior, en donde se reconoce efectivamente la totalidad de las mujeres, prácticamente el 87%, es recolectora de orilla con porcentajes menores en lo que respecta a pesca artesanal, y atendiendo siempre el análisis que acabo de señalar en lo que respecta a quienes concentran los recursos hidrobiológicos. Ahora bien, el proyecto y valga destacar, y en eso cierro un poco porque el registro era un aspecto necesario referir para efectos de lo que viene, se refiere a la forma en que se integran los comités de manejo. Y los comités de manejo son precisamente organismos de carácter consultivo, están integrados por personas que representan a cada uno de los sectores de la pesca, y también, desde luego, por funcionarios institucionales, principalmente de la Subsecretaría y el Servicio Nacional de Pesca. Ahora bien, dentro de las personas o de grupos que están habilitados para generar representación dentro de los comités de manejo, están los pescadores artesanales. ¿Okay? Los pescadores artesanales forman parte de esta instancia y desde luego deben entenderse a los comités de manejo como una instancia integrante de la gobernanza en materia pesquera. Gracias a ellos se adoptan decisiones y se sugieren caminos para que, en definitiva, en este caso la autoridad, representada tanto por la Subsecretaría de Pesca como el Ministerio de Economía, puedan adoptar las medidas que estimen del caso respecto a aquellas pesquerías que son manejadas con lo que se denomina plan de manejo, que debe ser conformado por estos comités de manejo y que refieren distintas medidas de administración y distintas pautas que deben ser seguidas por parte de quienes desarrollan esfuerzo pesquero sobre la pesquería afectada a esta medida de administración. Ahora bien,
¿Qué es lo que ocurre y cuál es la vinculación entre el registro pesquero y los comités de manejo? Para pertenecer al comité de manejo, antiguamente existía la posibilidad de que la mujer tuviese un rol más preponderante por cuanto no existía una barrera que fue planteada por la Contraloría, sin atender al género desde luego, pero que en el hecho eso fue lo que produjo, que básicamente las personas que eran los representantes de los pescadores artesanales debían necesariamente tener el recurso respectivo, es decir, el recurso asociado al comité de manejo en su inscripción pesquera artesanal. Con esta exigencia, planteada con posterioridad al pronunciamiento que hizo Contraloría y que está reseñado en la lámina, nos encontramos con un problema, porque si se fijaron en la forma en que se compone el registro pesquero artesanal es principalmente del género masculino. Y como la Contraloría está exigiendo a contar del año 2019 que las personas que sean nominadas para integrar los comités de manejo deben tener el recurso inscrito en su respectiva inscripción, eso implica que en el hecho las posibilidades de participación de la mujer en estas instancias que son asociadas a toma de decisiones quede prácticamente relegada a un número prácticamente nominal o derechamente en función de estos defectos estructurales, las posibilidades de participación de aquellas en esta instancia de toma de decisiones prácticamente se ha cerrado la puerta. Entonces, lo que Contraloría, a virtud de interpretar el artículo 8 de la ley de pesca, refiere en síntesis de que las personas, sin aludir a género desde luego, tienen que tener inscrito el recurso para ser integrantes de esta instancia. Y como tenemos el problema estructural antes referido en lo que respecta a el registro pesquero artesanal, nos encontramos que en el hecho quienes se encuentran mayormente impedidas de participar de la instancia son precisamente las mujeres en razón de este defecto, toda vez que es necesario que las mismas tengan el recurso en cuestión inscrito en su respectiva inscripción. Entonces, esto es una barrera. No tener el recurso objeto del comité inscrito en su respectiva inscripción, ¿no es cierto?, ha dificultado la participación de las mujeres en la conformación de estos comités de manejo. Entonces, lo que nosotros planteamos y lo que recoge esta iniciativa es simplemente establecer un mecanismo que tienda al equilibrio de género y permita entonces establecer que, primero, podamos establecer un mecanismo claro que tienda a la equidad de género y a la posibilidad de participación de la mujer, no obstante la exigencia planteada a virtud de la interpretación administrativa antes referida. Ahora bien, los beneficios proyectados de la iniciativa dicen relación, primero, sin duda, con la igualdad de oportunidades, segundo, con el aumento en la representatividad que debe existir en esta instancia en relación a las mujeres, segundo, mejora la toma de decisiones, desde luego, al contar con una participación más equilibrada entre hombres y mujeres en el comité, y desde luego, la contribución a la sostenibilidad, porque es sabido que las mujeres tienen una mirada más equilibrada y han participado con el trabajo que éstas desarrollan en las distintas instancias, de que efectivamente la sustentabilidad es precisamente uno de los objetivos de su labor, pues conocen precisamente que aquello representa la forma de sostener la economía de sus respectivas comunidades locales. Ahora bien, en cuanto a la iniciativa propiamente tal, bueno, la misma busca los objetivos, desde luego, asociados a la exposición antes referida, y que es lo que busca que para poder participar de esta instancia, la única exigencia sea estar inscrito en el registro pesquero artesanal o, y aquí viene lo novedoso, en el registro de actividades conexas que crea la normativa, ¿no es cierto?, anteriormente reseñada, que es la 21370, y que va a permitir otorgarle un valor agregado a este registro de actividades conexas y sin que esto, desde luego, sea asociado a recurso alguno. Y, desde luego, con ello se logra el equilibrio de género que anteriormente habíamos referido en esta presentación. Ahora, la iniciativa también recuerda la adecuada representatividad sectorial, por cuanto ahora lo que se pretende es que, y de hecho era la forma en que esto se hacía antes del dictamen, las nominaciones de los respectivos representantes de los pescadores artesanales siempre van a emanar de los pescadores artesanales y ellos son los habilitados para proponer quiénes van a integrar. Y de esa manera ellos son a su vez quienes van a generar la votación propiamente tal. Es decir, la exigencia asociada a la inscripción del recurso en la respectiva inscripción está solo referida a quienes figuran como candidatos a esta instancia, en este caso a candidatas.
De esa manera entonces se permitirá entonces sobrepasar esta brecha. Basta señalar que es lo más relevante, sin perjuicio de que también la iniciativa contempla un mandato en orden a que los respectivos comités de manejo consideren criterios que permitan disminuir las brechas de participación de las mujeres en su conformación. Así entonces, y explicándolo en sintético, la idea busca que los representantes de los pescadores artesanales puedan ahora integrar esta instancia sin necesidad de tener el recurso inscrito, sino bastando solo la inscripción en el registro pesquero artesanal y, o en su defecto, en el registro de actividades conexas, cuestión que abriría la posibilidad de que las mujeres puedan participar en esta instancia y además tiene desde luego un componente asociado al género que es lo que acabamos de reseñar. Ahora bien, en lo que respecta a qué pesquerías se administran en la actualidad con comités de manejo, son 17 de acuerdo a la información entregada por la Subsecretaría de Pesca. Esta información fue entregada con ocasión de una solicitud vía transparencia planteada por quien les habla, y en síntesis nos indicaron que existen 17 comités de manejo, es decir, 17 pesquerías que son manejadas con comité de manejo. Están desde luego las pesquerías referidas, y a su vez nos indican cuáles están operativos, otros en conformación, hay otros en proceso de renovación, y está la conformación de aquellos en función de género, encontrando los hombres y las mujeres, y si se dan cuenta, básicamente la conformación está casi en su totalidad asociada a hombres, salvo lo que dice relación con dos comités que han logrado establecer la perspectiva de género mandatada por la 21370, pero ahí la cifra es algo mentirosa porque no representa necesariamente a los representantes de los pescadores artesanales, que es sobre lo cual versa esta iniciativa. Finalmente, lo que se plantea a esta comisión, desde luego, es que se adopten medidas las que se estimen pertinentes para dar pronta tramitación a esta iniciativa legal, se convoque a la autoridad sectorial con miras a obtener la posición del Ejecutivo en lo que respecta al presente proyecto, y finalmente se considere que se ha dictado la resolución 699 de la Subpesca, la cual crea definitivamente el registro de actividades conexas, sin perjuicio de que existe trabajo administrativo que realizar en base al mandato de la propia resolución, que ha dispuesto que ciertos aspectos deben ser definidos por el Servicio Nacional de Pesca, y entiendo que hay trabajo realizándose en ese sentido. Pero esto vincula mucho a esta moción porque da el hecho de que este registro de actividades conexas parta y derechamente se ponga en movimiento, va a este proyecto a darle mayor valor a la creación de ese registro, al ser ahora un requisito a cumplir de orden habilitante para poder pertenecer a esta instancia, cuáles son los comités de manejo, y así las mujeres entonces puedan definitivamente entrar por esta vía a participar de la toma de decisiones en las pesquerías que son administradas con planes de manejo, y desde luego paralelo de estas entidades consultivas que son los respectivos comités de manejo. Esto, cuanto al efecto, puedo señalar. Yo abierto a las preguntas que del caso estimen, y agradezco sinceramente por su intermedio, Presidenta, a la Comisión de la Instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo Manríquez. ¿Alguien más de la asociación, señora Sara, o alguna de las participantes que tenemos anotadas quisiese tomar la palabra? En lo particular, sí, yo quiero hacer algunos alcances cortitos. Desconozco si el resto del directorio, Carola, Marcia, si quieren hacer alguna intervención. Parte usted nomás, señora Sara, okay. Y vamos pidiendo No, palabra. sin duda alguna, complementar todo lo que ha señalado nuestro abogado. Sin duda, esta brecha existente no puede responder, sin duda alguna, a la ley 21.370, que es lo que nosotros hemos estado señalando, en poder participar ya en la toma de decisiones, en estos espacios de participación, donde hoy día se tienen que dar las condiciones y se tiene que trabajar para que se garantice que las mujeres, tanto del registro de actividades conexas en implementación, como también las que tenemos el registro pesquero artesanal, pero nos hacen una diferencia inmensa en que a nosotras las mujeres nos soliciten también que tengamos las pesquerías correspondientes inscritas, entendiendo que casi el 100%, por no decir el 100% de aquellas pesquerías que están sujetas a comités de manejo hoy día se encuentran cerradas.
Entonces, la posibilidad de que nosotras las mujeres podamos solicitar una inscripción de una pesquería determinada, simplemente nos dicen que no. Entonces, siento que ahí el propósito y el espíritu de la ley 21.370 no se va a cumplir, y entenderíamos que lo que sí va a hacer la Subsecretaría de Pesca es que pueda completar el 2/3 con los institucionales, es decir, meter o incluir, perdón, a mujeres de Sernapesca, de la industria pesquera, ¿por qué no?, de la Subsecretaría de Pesca, y al final nosotras, las mujeres de la pesca artesanal, tengamos cero posibilidad de participar, ya, y nosotros creemos que para eso es súper injusto. Anteriormente, antes del dictamen de la Contraloría, las mujeres participábamos en estos espacios de discusión. De hecho, yo fui parte de la pesquería sardina y anchoveta desde el año 2012 al 2016. Ya, yo nunca tuve la pesquería sardina inscrita en mi registro, sin embargo, pude participar en estos comités y haciendo el trabajo de comité asesor de esta pesquería en particular para la Subsecretaría de la Pesca. Posterior al dictamen, lamentablemente, poder participar, como les decía, en estos espacios. Eso nomás, Presidenta. Muchas gracias. Si alguien más del directorio quisiese tomar palabra, sino para darle la palabra a las diputadas. Parece que no. Ya. Agradecer solamente la posibilidad de que se esté expresando la necesidad de las mujeres de la pesca artesanal y las actividades conexas, y que ustedes nos den el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita o señorita Carola Barrías. Muchas gracias por la exposición a don Pablo, a la señora Sara. Ahora quiero ver si es que las diputadas tienen palabras. La diputada Ana María. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradecer las presentaciones de Sara Garrido y del abogado de Pablo. Qué importante son los datos que nos están compartiendo, especialmente respecto de la participación de las mujeres en los comités de manejo, cuál es la situación actual. Y bueno, y también respecto del registro pesquero artesanal, o sea, es absolutamente objetivo y evidente que solo en el RPA de recolectores de orilla tienen un número un poco más, se acerca un poco más a la de los hombres, pero finalmente, tal como señaló Sara, acá las pesquerías están cerradas. Entonces se cierra toda posibilidad de que se pueda acceder a estos comités de manejo. Por eso es importante y urgente, porque si ustedes se fijaron, muchos están en formación, están como stand-by. Entonces, el tramitar rápido este proyecto también da la posibilidad de que se puedan acceder a esos cupos. Qué importante es también que legislación que ya se encuentra vigente no quede como letra muerta, porque si no todo el esfuerzo que se realizó va a quedar en vano. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ana María, diputada Mix y Tello. Gracias, Presidenta, recién metiéndome en la discusión de este proyecto, pero que no por eso no exige nuestra atención. La verdad es que me tocó, bueno, saludar a Sara y obviamente al abogado y pedir que nos puedan compartir la exposición. Yo no estoy en el chat, así que tenían que agregarme al chat de la comisión. Eso es lo primero. Y segundo es que me tocó estar no hace mucho tiempo, en febrero, el 6 de febrero para ser más exacto, en Puerto Saavedra. Compartí con las mujeres pescadoras de esa caleta. Y dos cosas nos plantearon en esa oportunidad. Una fue que ellas estaban impulsando con mucha fuerza las mesas regionales, precisamente en la línea de que se abriera el registro pesquero. Ellos, además, en particular,
esa caleta ha sufrido algunos problemas después del terremoto y le ha costado mucho salir a la mar, ¿no? Están como medio encajonados en la recolección, por tanto tienen hartos conflictos en eso. Llevamos al subsecretario de Pesca en una segunda oportunidad a reunirse con ellos, pero me llamó mucho la atención que además la dirigente de las pescadoras que estaban ahí, muy aguerrida, como en general las mujeres dirigentes, y de par a par y de tú a tú, en definitiva, no se sentían para nada menoscabadas con respecto a sus compañeros pescadores, reclamaban con justa razón el que no funcionaban estas mesas regionales. Quiero preguntarle a Sara si estas mesas regionales de género refería a las mujeres pescadoras ¿está funcionando? ¿Cómo está funcionando? Porque creo que también es una buena instancia como mesa de diálogo con las autoridades de cada región para hacer efectivamente estos proyectos carne, pero además evitando que Pesca termine multándola, fiscalizándola y quitándole sus productos. Entonces no es menor el funcionamiento de esas mesas regionales. Se quería pedirle a Sara, no recuerdo el nombre de la dirigente en este momento, pero quería pedirle a Sara que pudiera también abordar el funcionamiento de estas mesas, de quién depende la convocatoria de estas mesas y cómo podemos también nosotras desde esta comisión ayudar a que funcionen y en definitiva pueda este proyecto ser viable y aplicable y cuidar el trabajo que ustedes realizan. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada Mix. Ahora viene, señora Sara, deme un segundito, viene la diputada Tello y si es que y la diputada Flor, y ahí le damos la palabra a usted nuevamente. Ahí para que anote las preguntitas, no se nos olvida. Muchas gracias, Presidenta, nuevamente. Bueno, saludar a Sara Garrido, a Carola Barría, a Pablo Manríquez, con quien, bueno, tuve el honor de estar en el primer encuentro iberoamericano de mujeres de la pesca artesanal, con mucha alegría, con mucho orgullo, la verdad. Nos arrancamos en ese minuto porque íbamos a tener semana distrital supuestamente y nos habíamos comprometido a participar ambos días, pero finalmente se convirtió en hacernos un espacio en la hora de almuerzo para poder ir y compartir. Felicitarlas por ese encuentro, me pareció muy necesario, muy relevante y quería decirles que hay un valor a nivel internacional sobre el trabajo que ustedes están haciendo y creo que eso debe ser relevado y debe ser reconocido, así que aprovecho de decirlo aquí públicamente para que quede grabado, digamos, y se sepa el trabajo que están realizando muchas de las mujeres del mundo del mar con miras a equiparar la cancha, como se dice, de manera simbólica, ¿cierto?, respecto de este tema y por lo tanto, obviamente no podía negarme a la invitación de mi colega, compañera Ana María Bravo, ¿cierto?, que es la autora principal de este proyecto y que no dudé en ningún momento en sumarme. Así que atentas, obviamente, a lo que se vendrá respecto de cómo quedará finalmente la redacción final, creo yo, ya que es un proyecto bastante acotado, ¿cierto? Es solamente un artículo y creo que en ese sentido me parece que tenemos un plazo razonable según lo que se nos ha comentado hoy en la cuenta, que este proyecto está con urgencia simple, lo cual significa que tenemos 30 días para poder darle tramitación completa en esta Comisión de Mujeres y Equidad de Género y en esa disposición, por supuesto, estamos. Así que felicitarla nuevamente, Sara, felicitarla, Carola, por todo su trabajo. Ya las conozco hace tiempo, hace años, y creo que son un ejemplo a nivel mundial. Así que aquí estamos para apoyarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Tello. Diputada Flor Weiss. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar a Sara Garrido Marcia, que está también ahí, y felicitarlas por lo que recién señaló Carolina. Nosotros estuvimos con Ana María Bravo, también en el primer encuentro iberoamericano, así que creo que es muy bueno resaltar eso y felicitarlas nuevamente porque era un trabajo de esfuerzo de muchos días, meses que estuvieron organizando y quedamos bien como país también, porque una una capacidad de gestión, de organización, que además salió a nivel internacional y eso ahí todas estábamos felices de que nuestras mujeres estuvieran siendo un referente, para no decir ejemplo, para otras en otros países de cómo están ustedes avanzando, estamos avanzando, intentando cada una desde nuestra perspectiva también apoyar. Así que, bueno, en este proyecto yo tengo que decir que por
por naturaleza no me gusta que se impongan las decisiones, digamos, o que hacer cuotas o cosas así, digamos, en que tenga que otro decir esta persona o esto, o hagámoslo así cuando pueda generarse un debate en ese sentido. Pero aquí hay una forma que hasta ahora no es la representativa de ustedes. Entonces, la forma en cómo se definen y me parece que en ese sentido claramente hay que avanzar, si estamos hablando ya en cómo participan las mujeres y hoy día sí, y la pregunta específica es, cuando partió Pablo, decía, hoy día están los comités el registro pesquero artesanal y está el registro de actividades conexas, que desde esos dos registros entiendo hoy día se obtendrían los representantes, y como están hoy día en el sistema actual, y como hay mucho más hombres, sobre todo en el RPA, que además está cerrado, ahí está, pero en el otro, que dijeron que ahí había un poco más, entiendo, entonces mi pregunta quiero saber, en ese, de las actividades conexas, ¿son solo mujeres? ¿Qué porcentaje hay de mujeres respecto a hombres? Porque también hay. Entonces, un poco, esa es una cuestión más técnica para saber si como estamos hoy día y aplicáramos que entonces saquemos todas del registro de actividades conexas, porque ahí quizás pudiéramos equiparar la balanza. Entiendo que no es así, pero esa es mi pregunta en ese sentido. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. No sé si la palabra. Sí, don Pablo, doña Sara, para que respondan las preguntas. Muchas gracias. Con respecto a la consulta de la diputada, bueno, valga destacar que el registro de actividades conexas fue recientemente creado. De hecho, en la presentación se refiere de que las resoluciones de este año, de hace una semana solamente, y en razón de ello, ese registro todavía no está implementado, no está en funcionamiento. Ese registro, por ende, no tiene ningún inscrito ni ninguna inscrita. ¿Okay? Entonces, desde esa lógica, se destaca de que este registro va a entrar en vigor luego de que se materialice un trabajo que tiene a cargo el Servicio Nacional de Pesca. Nosotros sostuvimos hace poco, no recuerdo, unas 2 semanas atrás aproximadamente, una reunión con la directora nacional exponiéndole la inquietud con respecto al problema. Ellos están trabajando en la pronta implementación. Entiendo de que se tiene que dar cumplimiento al mandato de la subpesca en orden a que tienen que implementarse el registro. Están ya con algunas decisiones tomadas en lo que respecta a la plataforma, la forma electrónica, cómo se accede. Hay algunas cosas que ya nos están avanzadas y entiendo que hay otras definiciones que deben ser adoptadas, pero ese registro, respondiendo en definitiva a la consulta de la diputada, no tiene ningún. Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? La escuchamos, señora Sara. Solamente para complementar lo que ha señalado don Pablo y respondiendo a lo que la diputada Flor ha señalado, entendiendo, diputada, de que nosotros hoy día, para hacer así en palabras súper simples, hoy día la posibilidad, ya sea de actividades conexas o de registro pesquero artesanal, ya el problema acá se suscita en que ambas mujeres, ya sean con el registro de actividades conexas o con el registro pesquero artesanal, nosotros tenemos que tener la pesquería inscrita. Es decir, la mujer que quiere participar en un comité de manejo de jurel, yo tengo que tener el jurel inscrito en mi registro, la pesquería. Independiente del registro pesquero artesanal, el RPA, o independiente del registro de actividades conexas. Y hoy día el jurel está cerrado. Entonces tengo cero posibilidad de poder participar yo en esa instancia donde se discute el manejo de una pesquería, como es en este caso el jurel. Anteriormente del dictamen de la Contraloría, no necesariamente la mujer u hombre tenía que tener inscrito el registro, el jurel en su registro, no necesariamente. Ahí sí tenían que tener, y se mantiene, que tienen que tener los que votan, ya, los que votan por la persona determinada, tenga o no tenga el recurso inscrito, tienen que tener el recurso jurel en sus respectivos registros, pero no el que postula. Entonces, para nosotros, cualquier mujer, ya sea del RPA o sea del RAC, ya pueda participar en las instancias, porque al fin y al cabo, nosotros, las bases que tenemos el registro inscrito de jurel, vamos a votar por ella u otro. Eso es lo que nosotros le queremos plantear, diputada Weiss. Y ahí, hoy día, todas estas pesquerías que están sujetas a comités de manejo están cerradas. De jurel, de sardina,
de merluza común, de merluza austral, de congrio dorado, de raya, es decir, las pesquerías cerradas. Entonces, hoy día tenemos dos opciones. O abren las pesquerías, que yo lo veo que es imposible, producto de la sobreexplotación de ella, etcétera, ya, o mantengamos lo que sucedió desde 2012 al 2018, antes del dictamen de la Contraloría, que las mujeres sí u hombres sí podían participar, no teniendo, por supuesto, innecesariamente el registro en su registro la pesquería correspondiente. Eso es en palabras simples, diputada. No sé si me lograron comprender respondiéndole a la diputada Flor ante sus dudas. Por otro lado, en relación, bueno, a la consulta que hace la diputada Mix, bueno, las mesas regionales sí están funcionando, diputada, a lo largo del país. Hay mesas en que han avanzado mucho, como la mesa de Valparaíso, que está implementando planes piloto para elaborar un registro de actividades conexas, pero en el caso de la región de la Araucanía, y me lo plantearon las mujeres que participaron en el encuentro iberoamericano la semana pasada, que lamentablemente la mesa de la región de la Araucanía ha sido súper difícil de hacerlo porque no han sentido el apoyo del gobernador. Ellas quieren que la gobernación regional sea la que lidere ya esta mesa, dado que la mayoría de las cosas que ellas solicitan y quieren avanzar tiene que ver con desarrollo productivo, el desarrollo al fomento. Y eso significa entonces que quienes desarrollan fomento ya en las regiones van a ser, sin duda alguna, los gobernadores regionales, independiente que pueda participar los delegados correspondientes o delegadas, pero en el caso de la Araucanía, ellas quieren, porque en el resto de los países han sido los gobernadores los que han tomado la bandera de lucha de estas mesas de trabajo, y se lo digo como región del Biobío, como la región de los lagos, como la región de los ríos, como la región de Valparaíso, donde los gobernadores están haciendo propias estas mesas regionales. Y por último, decirle, Presidenta, que en los próximos días yo le haré llegar la declaración de Valparaíso. Se le ha denominado al acuerdo en que las mujeres chilenas y extranjeras estuvimos y declaramos y acordamos en crear esta red iberoamericana de mujeres de la pesca artesanal, donde Chile ha sentado un precedente en relación a la ley 21.370 que se sostiene en las directrices voluntarias de FAO, y hoy día el documento está siendo analizado en Roma porque sienten de que es justicia para las mujeres, no solo chilenas, sino que también muchas mujeres de América Latina y el Caribe, y por supuesto la participación de las mujeres de España, donde ahí sí hay un avance en el desarrollo de las mujeres, pero aún también les falta y tiene que ver con la participación en la toma de decisiones. Así que eso, Presidenta, le haré llegar la declaración para que usted lo distribuya en la comisión correspondiente. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Sara, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, señora Karen. Por la exposición. Efectivamente, creo que el espíritu de esta comisión, transversalmente, disminuir las brechas para las mujeres, sobre todo en cuestiones económicas, los antecedentes que ustedes nos plantearon, por ejemplo, cuántas mujeres buzos hay, son realmente abismantes. Así que vamos a estar con toda la disposición de realizar este debate. Ha sido muy fructífero lo que ustedes nos han planteado, así que les agradezco mucho. La espera, primero que todo, la espera de 2 semanas y 1 hora ahora, así es que muchas gracias, y vamos a estar también, voy a estar a la espera de lo que nos envíe de Valparaíso. Le voy a dar la palabra a la diputada Mix también. Ahí sí. Presidenta, quiero solicitar un oficio a propósito de lo que acaba de plantear Sara. Lo hagamos llegar al gobernador de la Araucanía a nombre de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, solicitándole hacer funcionar esta mesa regional de mujeres de la pesca artesanal, incluso adjuntándole la declaración del encuentro iberoamericano, para hacerlo ver la importancia que tiene el funcionamiento de estas mesas, y también hacerle ver de que es la única mesa regional, hay que ponerlo así además, de que no está funcionando y que hoy día requieren las mujeres de su región, las que se dedican a este oficio, que ellas sean convocadas por él al funcionamiento de esta mesa. Ella me lo plantearon cuando estuve en Puerto Saavedra, pero quería que efectivamente Sara lo pudiera corroborar, y si efectivamente esta mesa es la que no está funcionando o no está funcionando bien, al menos que podamos aportar un granito de arena para que esto suceda, Presidenta. Eso. Pido el acuerdo para solicitar el oficio a la gobernación de la Araucanía. ¿Acuerdo?
Tengo que tocar la campanita, chiquillas, porque si no, no hay acuerdo. Eso, diputada Ana María. Gracias, Presidenta. Reforzar un poco lo que señaló por su intermedio Sara respecto de la importancia de que las bases tengan la pesquería, porque voces disidentes señalaban, pero ¿por qué va a ser representante del comité de manejo una pescadora artesanal que no tiene la pesquería inscrita? Pero en la práctica lo hemos evidenciado que muchas veces personas, en este caso mujeres, que no tienen inscrita esa pesquería, saben mucho más de esa pesquería que otros que sí la tienen inscrita. Así que eso también, por eso es que señalamos y establecimos en el proyecto de ley, en el texto, que fueran las bases, las que tienen la pesquería inscrita, porque al final son los mandantes. Ellos van a representar a ese grupo que tiene la pesquería. Y si ellos lo validan, o sea, ¿quiénes son el resto para decir que por qué están ahí? Eso, gracias. Muchas gracias, diputada Ana María. Ya damos por finalizado esta parte. Vamos a pasar, agradecerles nuevamente y vamos a estar en contacto porque seguimos tramitando este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Un saludo a todas. Vamos a pasar. Ya, bueno, por una cuestión de tiempo tenemos 2 invitados tanto para el punto número 2 como para el punto número 3 de la tabla. Entonces, el punto número 2 de la tabla nos dice analizar y votar votar las indicaciones presentadas al proyecto de ley que establece la obligación de instalar mudadores en los baños de hombres y mujeres en los recintos de uso público correspondiente al boletín 15.119.34 en segundo trámite reglamentario, para que tengamos presente aquello. Y tenemos, para estos efectos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Montes Cisterna, ha designado en su representación al arquitecto de la División de Desarrollo Urbano, don Juan Pablo Barra. Bienvenido, don Juan Pablo. Aquí vamos a estar para escucharlos. Deme un segundito. Por una cuestión de tiempo, lamentablemente nos quedan 15 minutos y podemos prorrogar un poquito más, pero muy breve. Así que lamentablemente no vamos a poder escuchar a Gendarmería. Vamos a tratar de que si ustedes pueden venir la próxima semana, sea así, pero por el tiempo que nos queda solo vamos a poder escuchar a don Pablo. La exposición de usted, de don Pablo, ¿cuánto dura? Entonces podríamos llegar al acuerdo de escuchar a los dos, 15-15. Es que me parece que lo de Gendarmería es súper importante, entonces si lo vamos a hacer como a la rápida, entre comillas, yo prefiero que se haga la próxima sesión. Yo creo que el tema ese es para darle más de 10 minutos quizás, y no sabemos lo que va a ocurrir aquí con nuestro arquitecto. Desde Gendarmería saben, disculpen, están por ahí, ¿saben cuánto tiempo tiene su presentación? Ya que la diputada Flor nos dice que es bastante importante, entonces nos gustaría saber cuánto tiempo tienen de más o menos estimada la presentación. Muy buenas tardes. Tenemos una PPT de aproximadamente 20 minutos, yo calculo. Claro. Disculpen, queríamos llegar al acuerdo con ustedes si es que podíamos aplazarlo para la próxima semana. Las diputadas están deseosas de escuchar, de hacer preguntas. Creemos que es fundamental poder escucharles, así que ojalá podamos llegar al acuerdo de poder estar en la comisión la próxima semana. No sé qué les parece. Por parte de Gendarmería, comprometemos la presencia para la próxima semana. Oigan, muchas gracias, muy valioso para nosotras. Disculpen nuevamente, nos estuvimos atrasando hoy día, pero es importante para el debate que ustedes estén presentes. Pero muchas gracias de antemano. Don Pablo, pasemos. Don Pablo, ¿cierto? Sí. Juan Pablo, don Juan Pablo.
presencial como telemáticamente, y agradecer por supuesto la invitación al Ministerio de Vivienda, porque temas como estos son... Ahí sí, muchas gracias. Muchas gracias, ahí sí. Reiterar el saludo nuevamente y agradecer la invitación, porque precisamente temas como estos nos atañen como sector, y si bien es esta propuesta de ley ya es bien breve y bien concisa, hay algunos temas que para nosotros es importante relevar y que sin duda esta es la instancia para hacerlo, porque nos parece pertinente en el fondo someterlos a discusión o al menos a reflexión. Posiblemente ustedes ya tienen algunas respuestas, pero es importante que nosotros por lo menos lo transmitamos. Y en ese sentido, básicamente, no tenemos, bueno, el texto ustedes lo conocen mejor que yo, ¿cierto? El proyecto de ley hoy día consta de un artículo único, preliminarmente, que dice: todo local de uso público deberá disponer de mudadores para limpieza de niños y niñas en los servicios higiénicos, tanto de hombres como de mujeres, o en un sector especial destinados al efecto. Y la primera duda que a nosotros nos surge dice relación con el sujeto de la norma. Hoy día se está haciendo referencia, o se utiliza por lo menos, la expresión local de uso público. Y esta expresión proviene hoy día del decreto 10, que es un reglamento del Ministerio de Salud, que también ustedes lo citan en algún momento en los informes anteriores, donde dice que los locales de uso público son aquellos recintos o establecimientos cerrados en su perímetro y de carácter permanente, sean de propiedad pública o privada, a los que concurra público en general con fines de obtener servicios destinados a su esparcimiento y recreación, donde se realizan espectáculos públicos, culturales, deportivos, en fin, y hace algunas referencias tales como discotecas, cabarets, salas de eventos, cines, teatros, en fin. Entonces, lo que nosotros primero queremos tener certeza es si efectivamente, al utilizar la expresión local de uso público, estamos considerando todos aquellos supuestos que se espera sean sujetos de esta obligación de contar con mudadores. Porque, por ejemplo, bajo esta definición del decreto 10, no nos queda tan claro que esta exigencia de mudadores sea, por ejemplo, para terminales de transporte, terminales de buses, el aeropuerto, ¿cierto? Centros comerciales, nosotros sabemos que hoy día los malls en general lo han resuelto, pero por la definición de local de uso público no queda muy claro que estos centros comerciales también, universidades posiblemente, hoy día hay muchos estudiantes, ¿cierto?, que tienen hijos y van con los hijos a estudiar, ya, papás o mamás. Entonces, lo planteo en esos términos porque la expresión local de uso público, al estar anclada a una definición de un reglamento de salud, tiene ciertos alcances. Y si no tenemos claro que el alcance de esa definición abarca todas aquellas edificaciones que estamos pensando, obviamente nos vamos a quedar cortos. Solo para ejemplificarlo, la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en su artículo 28 utiliza conceptos bien claros y dice: todo edificio de uso público, todo aquel que sin importar su carga de ocupación preste un servicio a la comunidad, y todas las nuevas edificaciones colectivas deberán ser accesibles y autovalentes y que se puedan utilizar por todas las personas, especialmente por aquellas con discapacidad. Y en ese sentido, lo que hizo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuando reglamentó esta ley, parafraseó ese mismo inciso en su artículo 417 y hace referencia a los edificios de uso público, edificios que sin importar su carga de ocupación presten un servicio a la comunidad, y edificaciones colectivas. Eso porque la definición de edificio de uso público está contenida en la Ordenanza General, la definición de edificación colectiva también está contenida en la Ordenanza General, y en el caso de los edificios que prestan un servicio a la comunidad, ahí existe un dictamen de Contraloría que en el fondo ya zanjó el tema y lo asimila a edificios de atención a público. Pero las definiciones están. Hoy día pareciera que este proyecto de ley se está basando en un reglamento para efectos de su definición, y nuestra única inquietud es esa, tener bien claro el sujeto de la norma para que no se nos queden fuera edificios que nosotros creemos y queremos que sean sujetos de esta exigencia. Ya eso para nosotros es clave. Por ahí tenemos algunas propuestas que hemos discutido internamente a nivel departamento, no me voy a detener aquí obviamente en transmitirlas porque es para un ejercicio más bien de reflexión posterior, pero se las vamos a hacer llegar. En la misma línea y revisando algunas de las indicaciones que se le hizo, bueno, nosotros compartimos plenamente que esta obligación tiene que ser tanto pública como privada, ¿ya? O sea, si en realidad queremos ser un Estado que avanza y realmente queremos avanzar en materia de equidad de género, de corresponsabilidad, de copaternalidad, en fin, ya no puede en el fondo el Estado marginarse solamente al amparo o al argumento de cuál es el eventual costo que esto tendría, ya.
Y de inmediato esto lo vinculo con otras indicaciones que aparecen ahí y que nosotros sí estamos de acuerdo que dice relación con la transitoriedad con que se hace exigible esta ley. Entonces, de pronto, esta exigencia es transversal, tanto para edificios públicos como privados. Sin embargo, más allá de unas indicaciones que aquí plantean de que la ley entrará en vigencia un año después, ¿cierto? 12 meses después, de pronto el tema es evaluar quizás cuál es el régimen transitorio para las edificaciones existentes. Vuelvo al ejemplo de la ley 20.422 de accesibilidad universal. El día en que entró en vigencia el reglamento, el 4 de marzo del 2016, todas aquellas obras nuevas o permisos de edificación que se solicitaban tenían que dar cumplimiento a esta normativa. Sin embargo, fue la propia ley 20.422 la que estableció un plazo de 8 años, por ejemplo, para que los espacios públicos se adecuaran, ya 8 años a partir de la publicación de la ley. La ley es del año 2010, es decir, febrero del 2010, es decir, en febrero del 2018, los espacios públicos debían adecuarse a esa nueva normativa y estableció un plazo de 3 años para que los edificios existentes se adecuaran. ¿Ya? 3 años a partir de la dictación del reglamento respectivo, que ese reglamento corresponde al decreto 50, que es una modificación que se le hizo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en el año 2016. Entonces, no estaba en discusión si es que la ley en sí o sus disposiciones entraban en vigencia 6 meses o un año después, sino que en el fondo lo que reconoció la ley fue decir, hay edificios existentes y esos edificios tienen que adecuarse en un determinado plazo. Entonces, obligación para edificios públicos y privados, pero sí posiblemente en una disposición transitoria, en el mismo tenor en cómo lo han planteado algunas integrantes de la mesa, u otros diputados si no me equivoco, más que evaluar solamente el desfase de la entrada en vigencia de la ley, reflexionar respecto de las edificaciones existentes, y aquellas que para el momento de la publicación de la ley se encuentran en ejecución, porque aquí hay un aspecto que es técnico, no voy a profundizar mucho, pero un edificio existente es aquel que cuenta con un permiso de edificación y con su respectiva recepción definitiva, que es el típico papelito al final que dice check. Pero el edificio que está en construcción, cuando entra en vigencia una ley, todavía no existe. Hay un permiso de edificación, obviamente, que lo autoriza a ejecutarse, pero todavía no existe. Entonces, cuando la ley habla de edificación existente, siempre deja en el limbo los edificios que están como en construcción. Y uno, bueno, asume que obviamente igual tienen que adecuarse porque es parte del espíritu de las normas, en fin, pero no queda del todo claro. Entonces, nosotros también tenemos ahí una propuesta que le podemos compartir. Y lo otro que también quisiéramos agregar, y esto para nosotros es tal vez lo más importante, bueno, no solamente celebramos Tinestectea desde el comienzo, sino que el MIMBU hoy día está haciendo algo muy, muy similar, pero en materia de servicios higiénicos en parques. Solo comentarles que se encuentra ya a puertas de toma de razón de Contraloría una modificación en la Ordenanza General que en materia de accesibilidad universal en espacios públicos establece la obligación de que todos los parques, plazas y áreas verdes públicas cuya superficie sea superior a 2 hectáreas deben contar con servicios higiénicos, ¿ya? Esta es como una obligación general para esos parques sobre 2 hectáreas. Y dentro de los requisitos de esos servicios higiénicos, hoy día nosotros precisamente estamos exigiendo la incorporación de mudadores universales sin distinción de sexo. Y les leo aquí un poquito para que tengan la idea de lo que nosotros estamos considerando en el reglamento y que esto va a quedar consagrado en la Ordenanza General en el artículo 228. Insisto, en el contexto de los servicios higiénicos, en parques cuya superficie sea superior a 2 hectáreas, dice: los recintos destinados a servicios higiénicos deberán considerar un área destinada a mudadores para niños con diseño universal, sin distinción de sexo de los usuarios, y deberá contar con un mesón o espacio para la muda de 2 niños a la vez y al menos 2 lavamanos. Es decir, un poco el símil de lo que hoy día se está proponiendo para las edificaciones, nosotros ya lo estamos considerando para efectos de servicios higiénicos en parques, áreas verdes y plazas públicas que tengan superficie mayor a 2 hectáreas. Entonces, de ahí que también nos nace la inquietud, y lo mencionamos también en esta minuta que elaboramos, que es importante la definición de los estándares de estos recintos, porque una cosa es decir que estos edificios en el fondo deben contar con un mudador, pero esto no puede quedar al arbitrio. Y por ahí vi una propuesta en la información que nos enviaron ayer, que no estaba la semana pasada, que se proponía no sé si era un nuevo inciso, parece que hablaba de que el MIMBU tendría un plazo de 4 meses, ¿cierto?, para armonizar las disposiciones de la ley con la ordenanza.
más que armonizar, porque ese término realmente lamentablemente se torna un poquito romántico y subjetivo, quizás de pronto lo que hay que decir de frentón es que la ordenanza general establecerá los estándares, ¿ya?, o características técnicas que deben tener estos recintos, porque ese es el rol de la ordenanza, en el fondo es un reglamento. Y como nosotros ya estamos trabajando, por ejemplo, en definir los requisitos para los mudadores que se instalen en estos baños en espacios públicos, perfectamente podemos hacer ahí un cruce o un calce e incorporar los mismos estándares o algo de manera similar. Por supuesto que eso después se discute, se somete a consulta pública, pero respecto de estos recintos en las edificaciones. Entonces básicamente son esos tres aspectos, como les mencionaba: el sujeto de la norma, local de uso público; segundo, el tema de la obligación público-privada, que ahí nosotros no titubeamos en ningún instante en decir que es para todos; y tercero, respecto, y bueno, eso va de la mano por supuesto con el tema de cuándo entran en vigencia estas disposiciones o cómo abordamos la adecuación de las edificaciones existentes. Y por último, lo que les mencionaba, que nosotros ya estamos en este mismo ejercicio, pero en el caso de servicios higiénicos en espacios públicos, en parques, lo cual es una buena noticia, por supuesto, porque ya existe algo al respecto. O sea, aquí no tenemos que inventar la rueda en ningún caso, ¿ya? Y si somos más concretos en este proyecto de ley respecto a decir que la ordenanza definirá estos estándares, más que hablar de una armonización, insisto, nosotros no tenemos ningún problema, es parte del trabajo que hacemos en el día a día y nos parece por lo demás bien, porque estamos hablando el mismo lenguaje y estamos avanzando exactamente en la misma dirección. Así es que intenté ser breve para no extenderme mucho, pero es un poco lo que reflexionamos al interior de la división, y por supuesto cualquier duda o comentario es bienvenido. Primero que todo, muchas gracias, don Juan Pablo Barra. Agradecida también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Espero pueda extender estos agradecimientos al ministro. Muchas gracias. Quisiera dar la palabra sobre dudas y consultas respecto a la presentación de don Juan Pablo. Abro palabra. Diputada Mix, diputada Erika Olivera, ¿alguien más? Las diputadas que están en el... ¿Hay diputadas? Parece que no. Sí, la diputada Kiara, y estaba ahí está la diputada Kiara y alguien más había, pero bueno. Estaba la Carla, ya. No importa. Partimos con la diputada Mix, diputada Erika Olivera, desde luego. Pero antes de eso necesitamos tener el acuerdo para prorrogar, para extender un poco, 10 minutos. 10 minutos la sesión. Claro, es que después hay sesiones y todos los demás tenemos. Solo 10 minutos, ¿ya? Pero eso va a depender de que cada una de nosotras se autorregule con el tiempo. Tomamos el acuerdo de prorrogar por 10 minutos. Diputada Mix. Muchas gracias, presidenta. Sin dejar de parecerme que es una iniciativa muy loable, entendiendo que justo les comentaba al inicio de esta sesión la necesidad de que los espacios en general, públicos y privados, sean espacios sensibles al género, que sean capaces de absorber aquellas necesidades que hoy día se hacen latentes. Pero me quedo dando vuelta algo a propósito de la exposición de Carlos, a quien le agradezco su presencia. Es que me hizo recordar el decreto 50. Me hizo recordar el decreto 50 de accesibilidad universal. Han pasado 7 años de ese decreto y todavía no logramos ni siquiera que todos los edificios públicos del país tengan la rampa de acceso para las sillas de ruedas o para distintas movilidades. O sea, me complica dos cosas, entendiendo que hay una buena voluntad de masificar la instalación de mudadores, porque además me quedo también otra inquietud dando vuelta, porque si nosotros lo miramos en el espacio de los servicios públicos, quizá este proyecto podría transformarse en un proyecto inadmisible, porque estamos hablando de recursos que no tenemos para invertir ahí. Entonces, requerimos obviamente una mirada del Ministerio de Vivienda, cómo somos capaces de hacer estas adecuaciones en las construcciones que ya existen e incorporarlas en las nuevas instalaciones. Entonces quiero saber, en función de esa experiencia, que me parece que es bastante más simple hacer una rampa que habilitar un mudador en cada baño de un servicio. Este proyecto habla de 1 año de entrada en vigencia, pero yo entiendo que eso es distinto a lo que nos podamos demorar para habilitar
un servicio de esta envergadura en todos los baños de todos los espacios de uso público, recintos, entendiendo que acá tiene más cara de privado que de público, pero me da la impresión que para que efectivamente sea una apuesta universal debiéramos incorporar, y en eso estoy de acuerdo con Carlos, que tiene que ser tanto en lo público como en lo privado. Pero la realidad de habilitar un servicio de esta naturaleza, si vemos que llevamos 7 años de un decreto que no ha sido capaz de construir la rampa en todos los edificios públicos, ¿cuánto nos iremos a demorar en habilitar mudadores en los baños, que es una cosa mucho más compleja que una rampa? Eso nada más. Diputada Flor, no, perdón, diputada Erika y después diputada Flor, y recuerden que tenemos solo hasta las 5 o 10 para que nos midamos y no nos apuremos. Creo que es un debate que tenemos que dar de forma muy tranquila, porque es efectivo lo que plantea la diputada Mix, así que demos las palabras y si es necesario votar la próxima semana lo hacemos, pero no estemos apuradas, creo que eso no es bueno. Muchas gracias, presidenta. Primero agradecerle a don Juan Pablo la exposición. Yo creo que viene a enriquecer bastante esta discusión, este debate que ya tiene un tiempo en esta comisión, y que precisamente uno de los puntos que se abre cuando se da esta discusión, y que lo menciona la diputada Mix también por su intermedio, precisamente es cuando hablamos de cómo hacemos para que todo lugar de uso público en el fondo cuente con este equipamiento. Y por eso es que aquí se hace mención, y que también lo mencionó don Juan Pablo, el artículo 10 del reglamento, ¿cierto?, del Ministerio de Salud, porque en su momento precisamente hicimos alusión a ese reglamento, entendiendo que este proyecto no es solamente importante en el ámbito privado, sino que tenemos que partir por casa. Y de hecho la diputada Orsini, y esto lo comento porque como la diputada Mix se integró hoy día a esta comisión, la diputada Orsini hizo el mismo punto, y también dijo que era inadmisible, pero en el fondo nosotros defendimos este punto porque creemos que es importante. Ahora, también entendiendo que esto es quizás a largo plazo y que en Chile lamentablemente las cosas no funcionan como todos quisiéramos en estos aspectos, creemos que es un debate que tenemos que seguir dando. Este proyecto ya fue votado en sala, de hecho, y volvió acá a raíz de distintas indicaciones que se presentaron, pero yo creo que sí es importante que nos demos el tiempo, pero no podemos dejar pasar. Yo propongo que hoy día no se vote este proyecto, porque estábamos llamados a votar este u otro proyecto, que no se vote, porque yo creo que sí vamos a tener que mejorar la redacción, y por eso me parece importante lo que mencionó don Juan Pablo cuando habla del artículo 28 de la ley 20.422, porque acá es mucho más amplio también y deja mucho más en claro cuando dice todo edificio de uso público y todo aquel que, sin importar su carga de ocupación. Entonces yo creo que vamos a tener que darle una mejor redacción, considerando también los tiempos, los plazos, todo lo que mencionó don Juan Pablo. A mí me parece que es súper importante también cuando habla de los estándares. O sea, me parece bien que el Ministerio de Vivienda hoy día esté pensando en las construcciones de parques, y no solo de parques, sino que de las viviendas que se están construyendo y de todos los espacios de uso público que hoy día vienen mucho más mejorados y de muchos estándares de mejor calidad. Entonces sí, presidenta, propongo que posterguemos la votación, que busquemos una mejor redacción, ojalá entre todas acá, nuestros asesores lo pueden hacer, y que este proyecto salga desde acá hacia la sala nuevamente con una propuesta que a todos nos deje conformes. Antes de darle la palabra a la diputada Flor, estábamos junto a la Secretaría para poder dar una vuelta última, presentar las últimas indicaciones hasta el lunes a las 12 de la noche. Si tuviésemos para mejorar una redacción como plantea, yo solo creo que ya hemos hecho el ejercicio de juntar nuestros asesores transversalmente. Creo que podemos volver a hacer ese ejercicio de unificar una mejor redacción. Yo respecto a la admisibilidad, creo que ya ha pasado la admisibilidad, este segundo trámite. Entonces, acá hay un secretario de la Cámara que está a cargo de ver admisibilidad. La secretaria también nos ha dicho que estamos
acorde a la admisibilidad, por ende yo al menos creo que, y personalmente creo que ese punto está check. Sin embargo, si bien no queremos legislar en apuro, sin embargo, dejemos hasta las 12 de la noche para una nueva redacción y ya el miércoles comprometámonos también a votar porque efectivamente es un proyecto corto que le hemos dado mucho debate. Dicho esto, diputada Flor Weiss. Presidenta, no con el ánimo de volver atrás porque ya está, pero lo que dice la diputada Mix ya lo vimos. Y precisamente esto recordemos que era un proyecto que venía de antes y que se refundieron y ahí hablaba de espacio, decía público y privado, me acuerdo, y entró el tema de que justamente si decía público, y lo entre comillas salvamos, porque dice todo local de uso público, claro, está ahí, pero porque además planteamos que los públicos ya lo cumplían, ahora lo cumplen en un baño, o sea, dijimos los malls, en fin, tienen el de mujer, ahí está el mudador. La idea es que esto sea, que entren a cualquiera, que sea hombre o mujer, que puedan entrar. Entonces, bueno, pero eso ya, yo ahí pediría, sí, Presidenta, solo que no nos vamos a llevar un fiasco si ya ha pasado efectivamente otro trámite y otro, pero ahí la Secretaría que nos ayude a tener súper claro, porque no vamos a estar después con, no sé cuáles son las fases que puedan venir después, que nuevamente tengamos un traspié, porque en local de uso público va público y privado. O sea, cualquiera entiende que son los dos. Público y privado. Entonces ahí creo que hay que afinar eso, solo con el ánimo de que no entrabar, al contrario, de que podamos avanzar. Porque incluso hay una indicación, si ustedes ven, de la diputada Barchese, la primera, que dice que se le agrega a la palabra, después de público, la siguiente frase, que sea de propiedad privada. O sea, remarca el que es solo privado. Entonces, no vamos a que el proyecto en el fondo iba para lo privado. Así quedamos porque en lo público teníamos claro que había un problema ahí en tema de admisibilidad. Entonces, bueno, ante no tener nada, está claro que en lo privado son muchos lugares donde no hay nada, pero tratemos de que sea lo mejor posible el resultado en cuanto a información que sea de base para la legislación. Gracias, Presidenta. Perfecto, diputada Flor. Entonces, quedemos en acuerdo de presentar las últimas indicaciones. Le doy el tiro a la palabra, nos quedan 2 minutos así. Lleguemos al acuerdo, diputadas, de presentar hasta el lunes a las 12 de la noche, cosa que tengamos tiempo de revisarlas, porque no nos vaya a pasar que llega una última hora y no las leímos. Así que tomamos el acuerdo que hasta las 12 del día lunes, y le doy la palabra por 2 minutos máximo a don Juan Pablo. Diputada Barquesi, muy cortito porque solo prorrogamos por 10 minutos. Entonces, no se preocupe. Gracias. Ok, solo 1 minuto, bien breve, un poco en respuesta a la inquietud de la diputada Mix. En el caso de las adecuaciones de accesibilidad universal, fue la ley 20.422 la que dijo que los edificios tendrían que realizar ajustes necesarios sin que suponga una carga desproporcionada. Y esas expresiones que son parte de la ley, en el fondo, hoy día han sido sujeto de diversas interpretaciones por las direcciones de obras. Entonces, un particular viene y dice, mira, hacer una rampa es una carga desproporcionada. Hacer un ascensor es una carga desproporcionada. Y efectivamente hemos tenido situaciones que en el fondo nos han dejado con edificios que, bajo algún argumento, y que ha sido aceptado, y que la expresión se encuentra hoy día contiene la ley, en el fondo han tenido la posibilidad de no dar cumplimiento a todas las exigencias de accesibilidad que establece el decreto 50, precisamente por esa expresión. Hoy día eso no es algo que exista en esta ley ni en esta propuesta, y yo no aconsejaría en ningún caso tampoco introducirla, porque sucedería precisamente lo que hizo usted. Pero eso es un poquito el escenario y por qué ha ocurrido lo que usted señala, que es absolutamente cierto. Solo eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente reitero el agradecimiento al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en su representación. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.